Y el Papa, en visita virtual a EEUU, recibirá la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución por su defensa de la libertad religiosa global. Lo más importante que ha hecho la Iglesia y que es muy perjudicial es que hemos cambiado la rectitud y la verdad por la empatía y la tolerancia. Y el valor más alto de la mayoría de las iglesias que visito ahora es la empatía y la tolerancia. Y esto es algo que digo y creo que se ha vuelto controvertido. Probablemente recibas cartas quejándose de esto. Tenemos que volvernos mucho menos tolerantes. Somos demasiado tolerantes como pueblo y como nación. Si nos fijamos en la historia de los Estados Unidos de América y en la fundación de este país, pero en la fundación de este país, antes de que fuéramos una nación, la mayoría de los estados, las colonias en ese entonces, tenían leyes que obligaban a ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Ecusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, gracias por mostrarnos todas las señales de forma clara y contundente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por guiarnos a la luz, pero ayúdanos también a poder alcanzar a todos aquellos que aún no han querido venir a la luz. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué el mundo tiene que acabarse? ¿Por qué tiene que llegar a su fin? ¿Y por qué Dios tiene que ponerle fin a este mundo? ¿Verdad, hermanos? Uno quisiera tal vez que el mundo siguiera como siempre lo ha venido haciendo en su devenir cotidiano, pero hay que tener en cuenta dos puntos muy claros. El primero es que no es culpa de Dios que el mundo llegue a su fin. Muy importante entenderlo siempre. Es culpa de la maldad humana y de las huestes espirituales de maldad que están por causarle un daño irreparable a este mundo. Y ya lo han venido haciendo desde el 2020. Y este daño que se le va a causar a este mundo va a llegar a tal punto que a través de las guerras, a través de los virus biológicos creados en laboratorio, a través de virus cibernéticos en los computadores y a través de todo lo que pueda concebir la maldad humana, se va a destruir a esta tierra hasta un punto en el que ya no pueda reversarse el daño. ¿Y qué es lo que nos revela Jesús? Que Él tiene que ponerle un fin a todo. De otra manera, no quedaría vivo ni un solo ser humano. Entonces, ¿de quién es la culpa de que el mundo llegue a su fin? No es de Dios, es del ser humano. La maldad humana llega a tal punto que es lo que nosotros estamos viendo ya desde el 2020. La concentración de poder en manos de un imperio y también el colapso de la moral en las personas dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para conservar su prosperidad mundana. Todo eso va a llevar a las personas a comportarse de una manera errática, cuyo fin será inevitablemente su propia destrucción. Es de verdad lamentable que el ser humano se autodestruya y destruya a este mundo a un nivel del que no pueda recuperarse y que Dios tenga que venir al rescate. Y este es un punto clave, hermanos. Jesús viene al rescate. Jesús no viene a destruir este mundo. Jesús viene a rescatarnos de la debacle que va a venir a este mundo. Un colapso sin precedentes. Una destrucción general causada por el mismo hombre. Estamos viendo las guerras en todas partes, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo a personas que apoyan las guerras. Y lo más increíble es que estas personas declaran ser cristianas
y están a favor de las guerras. Es de locos, pero lo que estamos viendo, hermanos, es el principio del fin de este mundo. ¿Y es culpa de Jesús o del Padre? No, ¿verdad? Es el ser humano el que inicia estas guerras. Y por eso Jesús nos revela que Él inclusive tiene que adelantar su segunda venida. Porque la segunda venida de Jesús todavía podía demorar un poco más, pero Jesús tiene que adelantarla, porque de no hacerlo, ninguna carne quedaría viva. De manera de que Jesús viene a salvarnos de la destrucción que está por azotar a esta humanidad. Es un debacle inminente, pero también imparable. Y así como Jesús vino a salvar a los apóstoles del terrible colapso que le esperaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Y de quién fue culpa ese colapso, hermanos? ¿Acaso fue culpa de Dios? ¿O no fue más bien culpa de los mismos seres humanos que vivían en esa ciudad? No solo de sus dirigentes, sino también de sus habitantes. No fue culpa de Jesús que la ciudad de Jerusalén fuera totalmente arrasada. Fue culpa del mismo pueblo, ¿verdad, hermanos? Recordemos que eran las mismas personas las que pedían a gritos que liberaran a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Era un bandido que además se dedicaba a atacar al Imperio Romano, que era la autoridad del momento. Y a tal punto llegaron los líderes religiosos de Jerusalén en su alianza con Barrabás, que finalmente ellos también se rebelaron en contra del Imperio Romano. Y eso se conoció como la Primera Guerra Judío-Romana, que ocurrió en el año 66 después de Cristo. El punto era evidente. Los judíos en esa pequeña ciudad de Jerusalén no eran un rival fuerte para semejante imperio. Pero esta gente se llenó de soberbia. Cuando vieron al Imperio Romano y a sus ejércitos rodeando la ciudad en el año 66 después de Cristo, debieron apercibirse del error que estaban cometiendo. Debieron arrepentirse. Debieron haberse dado cuenta de lo tonto que es el ser humano. Pero como por cosas que ellos no pudieron entender en ese momento, los ejércitos del Imperio Romano se retiraron sin que ellos supieran por qué. Y ellos pensaron que eran porque le tenían miedo al ejército de Jerusalén, que por supuesto no era un ejército para hacerle frente al Imperio Romano. Miremos la soberbia del ser humano. Es de locos, hermanos. Finalmente, el Imperio Romano volvió y arrasó por completo a Jerusalén. Así que Jesús, que conocía el fin desde el principio y sabía perfectamente lo que estaba por ocurrir en esa ciudad, solo 40 años más tarde, no quedaría piedra sobre piedra en esa ciudad. Imagínate que tú vivieras en esa ciudad. Ahí estaba tu casa, la casa de tu madre, de tu padre, de tus tíos, estaba toda tu familia, ¿verdad? Es como la ciudad en donde vives ahora. Y que de repente, en menos de 10 años o en 15 años, esa ciudad será completamente destruida. Pues tú quisieras saberlo, ¿verdad, hermanos? Y si Jesús no hubiera llegado a advertirle a los apóstoles, miren, cuando vean la abominación desoladora, o también cuando vean a las águilas, huyan a las montañas, porque algo terrible estaba por pasar en esa ciudad. Así fue la cosa, ¿verdad, hermanos? Cuando los apóstoles vieron al Imperio Romano con esos símbolos idolátricos que ellos tienen, sus águilas, el sol, y ahora estaban rodeando la santa ciudad, estaban profanando la ciudad. Por eso Jesús la describió como la abominación desoladora. En ese momento, los discípulos entendieron que la advertencia de Jesús estaba cumpliendo, que no quedaba otra medida sino huir de esa ciudad. Y si Jesús no se los hubiera advertido, ahí se hubieran quedado, ¿verdad, hermanos? No olvidemos entonces
que las palabras de advertencia de Jesús hacia los apóstoles tienen o tuvieron un doble cumplimiento. No solo se cumplieron para ellos, sino que se van a cumplir también para nosotros en los tiempos finales. Porque de repente de nuevo pensamos que todo va a seguir siendo como siempre lo ha sido. Y Jesús viene a advertirnos de la soberbia del ser humano y de lo que está a punto de ocurrir. De manera que cuando veamos a esta abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar, esa es la señal para huir de forma inmediata de las ciudades hacia las montañas. Y esto lo voy a aclarar de forma contundente al final del video. Sin embargo, en nuestros tiempos, nosotros tenemos como que un sabor dulce y amargo sobre este tema. Por un lado, sí queremos que Jesús venga, pero por otro lado, si Jesús viene muy pronto, muchos familiares y amigos se perderán para siempre. ¿Verdad, hermanos? Porque no quieren venir a la verdad. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¡Wow, hermanos! Esto se cumple de nuevo para nuestros tiempos. Recordemos que el profeta Daniel habló de 4 bestias. La primera era un león con alas de águila, que hacía referencia al imperio babilónico. La segunda era un oso que llevaba 3 costillas en la boca y caminaba más alto de un lado que del otro. Este era el imperio medo-persa. La tercera era un leopardo con 4 alas de ave y con 4 cabezas. Este era el imperio griego, que fue dividido en 4 partes. Y la cuarta bestia, la más terrible de todas, esta se convertiría en la abominación desoladora. Daniel nos dejó muy claro que esta bestia tiene 10 cuernos, y luego el profeta Juan en el Apocalipsis nos revela que es una bestia con 7 cabezas, que sus cabezas son de león, que tiene 10 cuernos y su cuerpo es de leopardo. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia es indudablemente la abominación desoladora. Sin embargo, el profeta Daniel no describe su aspecto, solo nos dice que tiene 10 cuernos.